El toque que rompió la ley y tocó el cielo. No tenía derecho a estar allí. Estaba impura, enferma, olvidada. Pero con un solo toque, solo un toque, detuvo a Jesús. El cielo se conmovió. La multitud guardó silencio. ¿Qué había detrás de ese toque prohibido? Suscríbete ahora al canal Lo que dice la Biblia y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. La historia de la mujer con flujo de sangre, registrada en los Evangelios sinópticos y destacada en Marcos capítulo 5, es una de las narraciones más impactantes y significativas de toda la Biblia. Aunque pueda parecer un simple milagro más en el ministerio de Jesús, este pasaje posee una sorprendente profundidad teológica y simbólica. Al observar más de cerca, nos damos cuenta de que este contacto no fue solo físico. Fue espiritual, profético y, en cierto modo, revolucionario. Comencemos por entender el escenario. Suscríbete ahora al canal Lo que dice la Biblia y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. La mujer en cuestión llevaba 12 años sufriendo un flujo de sangre continuo. Esto no solo representaba un problema de salud, sino también una condena social y espiritual. Según la ley de Moisés, concretamente Levítico, capítulo 15, una mujer con este tipo de flujo era considerada ritualmente impura. Esto significaba que no podía participar en la vida religiosa de Israel ni relacionarse con otras personas. Todo lo que tocaba se volvía impuro. Cualquiera que la tocara a ella también. Imaginen vivir 12 años siendo rechazada, aislada, excluida incluso del culto en el templo. Vivía en constante duelo social. No podía tocar ni ser tocada. No podía adorar en el templo ni comulgar. Era como si estuviera viva por fuera, pero muerta por dentro. No tenía nombre en los evangelios, quizá porque, como muchas personas marginadas, había perdido su identidad. Suscríbete ahora al canal Lo que dice la Biblia y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. Marcos también añade un detalle importante. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, empeoró. En otras palabras, además del dolor físico y el aislamiento, también se enfrentaba a la bancarrota financiera. No era solo una mujer enferma. Era una mujer al borde de la desesperación total. Entonces oye hablar de Jesús. El texto nos dice que había oído hablar de él, y algo en ese testimonio despertó en ella una fe inesperada. Decide acercarse a él. Pero he aquí el detalle más impactante. Se acerca a él en secreto, sin autorización, sin permiso, sabiendo que está transgrediendo las normas de la ley. No debía estar en público. Y mucho menos entre una multitud. Estaba contaminando todo ese ambiente, según las normas religiosas de la época. Suscríbete ahora al canal Lo que dice la Biblia y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. ¿Pero por qué hace esto? Porque creía que bastaba con tocar el borde del manto de Jesús para sanar. Eso, en sí mismo, es una impresionante declaración de fe. No buscó palabras, no exigió atención, no se presentó con títulos ni peticiones. Creía que el solo contacto, aunque fuera breve y silencioso, sería suficiente. Esta no era una fe cualquiera. Era una fe que trascendía la lógica, que ignoraba los obstáculos, que superaba el miedo. Ella extiende la mano. Toca. Y de inmediato, ocurre el milagro. El flujo de sangre se detiene. El dolor cesa. El cuerpo responde. Y la mujer lo sabe. Siente que ha sanado. Pero aquí llega el momento más impresionante del texto. Jesús se detiene. En medio de la multitud, se detiene. Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos quedan atónitos. Pedro, como siempre, dice lo que los demás solo piensan. Señor, la multitud te aprieta por todos lados, y aún así preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús insiste. Dice, alguien me tocó, porque sentí que salía poder de mí. Lo que ocurrió allí fue único. Miles de personas tocaban a Jesús cada día. Pero este toque era diferente. No era un toque de curiosidad, ni de necesidad superficial. Era un toque de fe. Un toque de desesperación, pero lleno de esperanza. Un toque que conmovió al cielo. Y Jesús lo notó. No lo dejaría pasar desapercibido.
La mujer, al darse cuenta de que la habían notado, se adelantó. Se arrojó a los pies de Jesús, temerosa y temblorosa, y le contó toda la verdad. Lo confesó todo, su enfermedad, su impureza, su atrevimiento al tocarlo. Esperaba, quizás, una reprimenda. O un castigo. Después de todo, había quebrantado la ley. Había contaminado el cuerpo del mismo Mesías. Suscríbete ahora al canal Lo que dice la Biblia y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. Pero lo que ella recibe es algo inimaginable. Jesús la mira y le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción». Fíjense que la llama hija. Esta es la única vez en los evangelios que Jesús usa esta palabra para referirse a una mujer. No es un detalle menor. Era una mujer sin nombre, sin lugar, sin dignidad. Y ahora es llamada hija por aquel que es el Hijo de Dios. Es como si Jesús dijera: no solo estás sanada, eres restaurada, aceptada, amada. Ella es restituida públicamente ante la multitud. Él deshace la vergüenza, restaura la identidad, sella la sanación con dignidad. Y aquí comienza la profundidad teológica del texto. Jesús, al ser tocado por la mujer impura, no se vuelve impuro. Al contrario, se purifica. Esto es lo contrario de lo que la ley preveía. Y este gesto simboliza el nuevo tiempo que Jesús vino a inaugurar, un tiempo en el que la gracia vence al legalismo. Un tiempo en el que la fe derriba las barreras que la religión no puede superar. Un tiempo en el que incluso los intocables pueden tocar el santo de los santos y, al hacerlo, encontrar la salvación. La mujer representa mucho más que una figura histórica. Representa a la humanidad herida, marginada, impura y cansada. Es el símbolo de todos los que nos hemos sentido indignos, aislados, sin acceso. Pero que, por la fe, nos acercamos a Cristo, y cuando lo tocamos, Él nos ve, nos sana y nos llama sus hijos. No es de extrañar que esta historia se registre con tanto detalle. Es una profecía en forma narrativa. Es un mensaje vivo sobre la fe, la audacia, la gracia y la identidad. Y más aún, nos invita a conectar con Jesús con la misma intensidad, con la misma valentía, con la misma esperanza. En la siguiente parte, exploraremos el impacto espiritual, social e incluso escatológico de esta sanación. ¿Por qué Jesús expuso públicamente a la mujer, aun sabiendo quién lo había tocado? ¿Qué revela este gesto sobre el nuevo pacto? ¿Y cómo señala la obra del Espíritu Santo en los últimos días? Esta historia apenas comienza. El impacto social, espiritual y profético del toque de Fe. Jesús se detuvo en medio de la multitud para reconocer un toque. Un solo toque. No fue un gesto teatral, no hubo palabras, no hubo petición. Solo un ligero toque con el borde de su manto. Pero eso fue suficiente para detenerlo y obligarlo a mirar a su alrededor, buscando al autor del gesto. La mujer con el flujo de sangre se rebela, temiendo la reprimenda, pero es recibida con una declaración que cambia su vida para siempre. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Ahora, necesitamos ahondar aún más en el impacto de este episodio. No es un milagro más entre muchos otros. Rompe estructuras, confronta sistemas religiosos y arroja luz sobre profundas verdades espirituales que resuenan hasta nuestros días. Para empezar, debemos entender el impacto social del acto de esta mujer. En la cultura judía del siglo I, el sistema religioso se estructuraba rígidamente en torno a la pureza ceremonial. La Torá detallaba minuciosamente qué hacía a alguien puro o impuro, y una mujer con flujo de sangre continuo era considerada impura durante todo el periodo de su flujo. Esto se refería no solo a la impureza moral o ética, sino a un estado ritual que le impedía participar en la vida religiosa. No podía ir al templo, no podía tocar a la gente, ni siquiera podía permanecer en la comunidad como los demás. Su vida era de reclusión, vergüenza y silencio. Cuando decide mezclarse con la multitud, no solo desafía la costumbre, sino que rompe abiertamente una regla sagrada. Toda persona que toca se vuelve, técnicamente, impura. Se arriesga no solo a una reprimenda pública, sino también a un severo castigo. Sin embargo, ignora su miedo y se acerca a quien cree que es su única esperanza. Aquí ya podemos ver el primer impacto espiritual.
La fe genuina siempre desafía los límites que impone una religiosidad sin compasión. Jesús, al detenerse y reconocer su toque, también estaba derribando barreras. Podría haber continuado sin decir nada, dejando el milagro en el anonimato. Pero no. Decide detener la caminata. Decide detenerlo todo. Porque no solo quería sanarla físicamente. Quería restaurarla social, espiritual y emocionalmente. Jesús sabía que había más que solo la hemorragia que se había detenido. Había un alma herida que necesitaba ser reintegrada. Por eso llama la atención sobre el toque. Obliga a la mujer a hablar frente a la multitud. Esto, a primera vista, parece una exposición dura, quizás incluso innecesaria. Pero fue exactamente lo contrario. Fue la manera de Jesús de reconocerla públicamente, aceptarla, honrarla y hacerla parte de la comunidad nuevamente. El segundo impacto es público. La mujer es restaurada delante de todos. No en secreto, no tras bastidores. Jesús se asegura de que todos sepan que esta mujer, considerada impura durante 12 años, ahora está completamente sana y aceptada. La llama hija. Esta palabra conlleva una enorme carga emocional y espiritual. Fue como si dijera, perteneces. Eres parte de la familia. Ya no estás excluida. No se trataba solo de sanación, sino de identidad. Pero este acontecimiento esconde un trasfondo aún más profundo. Y aquí entramos en el aspecto profético y simbólico de la historia. Cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, no es casualidad. En la cultura judía, los hombres devotos vestían una túnica con flecos, el tzitzit, como se indica en Números 15, 38-39. Estos flecos representaban la obediencia a la ley de Dios. Algunos intérpretes judíos los veían como símbolos de la autoridad espiritual de quien los vestía. Al tocar el borde del manto de Jesús, la mujer se conectaba simbólicamente con la autoridad espiritual del Mesías. Además, reconocía que él era más que un rabino o un profeta, era el cumplimiento de la ley. ¿Y qué sucede? La ley que una vez la condenó se convierte ahora en el cauce de su sanación. Esto simboliza algo mucho mayor. En Cristo, la ley se cumple, pero también se transforma. Ya no es un instrumento de exclusión, sino un cauce de redención. Jesús, al no impurificarse con su toque, sino al contrario, purificándola, demostraba que en él reside el poder que sobrepasa la letra de la ley. Esto prefigura la nueva alianza. Otro punto importante es el contraste con los líderes religiosos de la época. Aquellos hombres que afirmaban cumplir la ley rigurosamente a menudo se preocupaban más por los rituales que por las personas. Esta mujer, impura, anónima, quebrantada, fue más reconocida por Jesús que muchos de los líderes del templo. ¿Por qué? Porque tenía fe. Y este es el mensaje central. Dios no responde a la posición social, el estatus religioso ni al cumplimiento externo de las normas. Dios responde a la fe genuina, la fe que busca, que conmueve, que cree. La fe de esta mujer también anticipa la clase de relación que tendremos con Dios tras la venida del Espíritu Santo. No se accede al Espíritu mediante rituales ni reglas externas. Se recibe mediante la fe. Así como esta mujer se acercó y tocó a Jesús con fe, hoy nosotros, a través del Espíritu, tocamos el corazón de Dios. Su conexión con Cristo fue personal, íntima y transformadora. Así también lo es nuestra comunión con el Señor a través del Espíritu. Además, este pasaje contiene un sutil elemento escatológico. A lo largo del ministerio de Jesús, los milagros no fueron solo demostraciones de poder, sino señales del reino de Dios. Cuando sanaba, expulsaba demonios o resucitaba muertos, demostraba que el reino estaba invadiendo este mundo. El toque de la mujer y su sanación inmediata indicaban que el reino estaba presente y que algo nuevo comenzaba. Era el comienzo de una era en la que los marginados serían llamados, los impuros serían purificados y lo invisible sería visto. Esta mujer representa, en muchos sentidos, a la Iglesia. Herida, rechazada, acusada por la ley, pero con la valentía de acercarse a Cristo. Y al hacerlo, recibe sanación, una nueva identidad y misión. La Iglesia es esta comunidad que, mediante la fe, desafía la lógica del mundo y se entrega a la gracia de Dios. Al concluir esta sección, podemos concluir que el gesto de la mujer fue mucho más que un simple roce, fue una declaración.
una denuncia de un sistema que excluía a los débiles, una proclamación de que la verdadera fe siempre encontrará respuesta en el corazón de Dios, una profecía de que, en Cristo, incluso lo impuro será purificado. En la siguiente sección, profundizaremos en los paralelismos entre esta mujer y otras figuras bíblicas que se acercaron a Dios con fe. ¿Cuáles son los patrones espirituales recurrentes? ¿Por qué Jesús siempre responde a la fe? ¿Y qué nos enseña esto sobre cómo acercarnos a Dios hoy? Prepárate porque aún queda mucho por revelar. Cuando la fe toca lo invisible, patrones bíblicos de una fe que mueve a Dios. ¿Qué implica un toque? En el contexto de la mujer con el flujo de sangre, el toque no fue solo físico. Fue la encarnación de una fe activa, valiente y decidida. Y al examinar toda la Escritura, nos damos cuenta de que este tipo de fe no fue un caso aislado. Hay un patrón claro en la Biblia. Dios responde a la fe que lo busca con sinceridad, profundidad y a menudo, contra viento y marea. En esta sección, examinaremos los paralelismos entre esta mujer y otras figuras bíblicas que también tocaron el corazón de Dios en un sentido espiritual. Descubriremos los elementos comunes que hacen de la fe un canal para los milagros. Lo primero que llama la atención es que Jesús, durante su ministerio terrenal, no se dejó impresionar por las posiciones sociales, la religiosidad externa ni los discursos elocuentes. Respondió a la fe, especialmente a la que provenía de lugares inesperados. La mujer con el flujo de sangre es un claro ejemplo de ello. Anónima, marginada, impura según los estándares de la época, se convirtió en la protagonista de uno de los encuentros más intensos de los evangelios. Pero ella no está sola en este perfil. Consideremos a otro personaje, el centurión romano. En Mateo 8, este oficial del ejército, considerado gentil y por lo tanto ajeno a la alianza judía, sorprende a Jesús con una declaración de fe: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi criado sanará». Al oír esto, Jesús se asombra y dice: «De cierto os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Un centurión extranjero, como una mujer impura, recibe una respuesta extraordinaria de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué creyó? El mismo patrón se repite en la historia de la mujer sirofenicia, registrada en Marcos 7. Ella implora la liberación de su hija, e incluso ante la dura respuesta de Jesús, quien la compara con los perritos que comen las migajas debajo de la mesa, insiste: «Pero hasta los perritos comen las migajas». Y Jesús declara: «Por esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija». Una vez más, alguien ajeno al círculo religioso recibe una bendición gracias a su fe persistente. ¿Qué tienen estas historias en común? Fe que rompe barreras sociales o religiosas. Personas que reconocen su indignidad, pero creen en la misericordia de Dios. Acciones concretas de aproximación. No esperan pasivamente. Tocan. Gritan. Avanzan. Volvamos ahora a la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué tenía de especial su fe? Primero, no esperó a que la llamaran. No la invitaron. No había garantía de que la aceptaran. Pero fue de todos modos. Esto revela una fe que toma la iniciativa. Una fe que avanza, incluso cuando se siente insegura, incluso con miedo. Y este tipo de fe es lo que siempre ha llamado la atención de Dios. Consideremos el caso de Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel 1. Oró en silencio en el templo, pero su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Cuando explicó su angustia, Dios respondió a su fe y dio a luz a uno de los profetas más grandes de Israel. Ana, la mujer con el problema, y el sirofenicio tienen algo en común. Todos tocaron lo invisible con una fe visible. Otro punto importante en el caso de la mujer con el flujo de sangre es la valentía espiritual. Sabía que, según la ley, podría ser castigada por acercarse a una multitud. Sin embargo, fue de todos modos. Esto nos recuerda lo que dice Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que agrada a Dios no es solo teórica, sino práctica. No es solo una creencia, sino una acción. La mujer no solo creyó que Jesús podía sanarla, se acercó a él. Lo tocó. Y eso lo cambió todo. También debemos destacar un punto que a menudo se pasa por alto: el contexto en el que todo sucedió.
Ella tocó a Jesús en medio de una multitud. Había mucha gente allí. Muchos se toparon con Jesús. Pero ella fue la única que recibió la sanación. Esto nos alerta sobre algo serio. Es posible estar cerca de Jesús y no ser tocado por él. Es posible ser parte de la multitud, estar físicamente cerca, escuchar las palabras, ver los milagros y aún así salir de la misma manera. Su fe sobresalió entre la multitud. Lo que distinguió a esa mujer no fue su presencia física, sino la intención de su corazón. Aquí es donde llegamos a un principio espiritual profundo. La fe que toca a Jesús es intencional, humilde y expectante. Intencional porque tenía un objetivo claro: tocar a Jesús en la fe. Humilde porque sabía que, sola, no tenía derecho a estar allí. Expectante porque estaba segura de que sanaría. No dijo, quién sabe, sino, con solo tocar, sanaré. Y Jesús confirma, hija, tu fe te ha salvado. Nota, fe si no era la fe de otros. No era la oración de los discípulos. Era la fe que brotaba en lo más profundo de su corazón, fruto del sufrimiento, la perseverancia y la esperanza. Esto nos lleva a otro ejemplo bíblico, la mujer del vaso de alabastro, Lucas 7. Entra en casa de Simón el fariseo y unge los pies de Jesús con lágrimas y perfume caro. Ella tampoco fue invitada. Ella también fue mal vista socialmente. Ella también fue juzgada. Pero Jesús dice, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Una vez más, vemos un patrón. Personas marginadas que se acercan a Jesús con fe y reciben la salvación, no solo física, sino espiritual. La mujer con el flujo de sangre también señala lo que la Iglesia debería ser. La esposa de Cristo no es perfecta, pero persevera. Está herida, pero sigue adelante. Está avergonzada, pero no deja de buscar. Contacta a Jesús, aun sabiendo que el sistema religioso podría rechazarla. Y por eso, es aceptada, amada y restaurada. Esto cambia la manera en que vemos la fe. La fe no es solo creer en la existencia de Dios. Es tener la valentía de acercarnos a Él, incluso cuando todo parezca contrario. La fe es tocar lo invisible con acciones visibles. Es romper con el miedo, la culpa y lo que la sociedad dice, y entregarse a la gracia de Dios. La mujer con flujo de sangre nos enseña que un solo toque, hecho con verdadera fe, puede reescribir la historia de una vida entera. En la siguiente parte, profundizaremos en el significado simbólico del número 12 en la narración. Después de todo, ¿por qué sufrió durante 12 años? ¿Cuál es la conexión con la hija de Jairo, quien también tenía 12 años cuando murió? ¿Existe una conexión entre estas dos historias? ¿Y qué revela esto sobre el plan de Dios para la Iglesia y para Israel? Prepárate para más revelaciones sorprendentes. 12 años. Un misterio entrelazado entre dos historias profundas. Al leer la historia de la mujer con flujo de sangre, nos encontramos de inmediato con un detalle que parece meramente informativo, pero que encierra un profundo simbolismo. Llevaba 12 años sufriendo. El Evangelio de Marcos lo registra con precisión. Sin embargo, casi al mismo tiempo, surge otro detalle, y no es casualidad. Jairo, el líder de la sinagoga, pide ayuda a Jesús porque su única hija se estaba muriendo. Y ella también tenía 12 años. ¿Qué une a estas dos historias? ¿Por qué el número 12 aparece con tanta prominencia? ¿Podría ser que Dios nos esté mostrando algo más profundo que solo dos curaciones? Sí. Y eso es lo que exploraremos en esta parte. En primer lugar, es importante señalar que estas dos narraciones no se sitúan una al lado de la otra por casualidad. No solo son cronológicamente cercanas, sino que son teológicamente entrelazados. Cuando el Espíritu Santo inspiró a los evangelistas a registrar estos eventos, fue intencional que la sanación de la mujer con el flujo de sangre se insertara justo en medio del drama de la hija de Jairo. Jesús se dirigía a la casa de Jairo cuando la mujer lo tocó. Detuvo todo para atenderla y luego resucitó a la niña. ¿Pero por qué es esto relevante? Comencemos analizando el número dormitar. En la Biblia, el número 12 aparece repetidamente en contextos que hablan del gobierno divino, la autoridad espiritual, la estructura y la identidad del pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles. Las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Los 12 meses del año. El número 12 representa la plenitud,
el orden y el pacto. En otras palabras, algo que tiene que ver con el pueblo de Dios en su conjunto. Entonces, ¿por qué tanto las mujeres como las niñas se identifican con este número? Observa la imagen simbólica que se forma. La mujer ha estado sangrando durante 12 años. Simboliza una vida de sufrimiento, aislamiento y exclusión. La niña tiene 12 años. Representa la juventud, la esperanza, la vida a punto de florecer. Uno y resucitar al otro. El toque de la mujer ocurre en medio de la multitud. Pero la resurrección de la niña ocurre en un ambiente íntimo y reservado. Ambas, sin embargo, reciben algo que va más allá de lo físico. Reciben vida. Otro punto llamativo es el orden de los acontecimientos. La mujer con el flujo se cura antes de la resurrección de la niña. Esto podría representar algo aún más profundo. Antes de que la Iglesia pueda revivir plenamente, Israel debe ser restaurado a su relación con el Mesías. La sanación de la mujer representa un renacimiento silencioso, impulsado por la fe, en medio del caos. La resurrección de la niña señala la renovación de la nueva generación, que parecía perdida, pero fue revitalizada por las palabras de Jesús, Talita Cumi, niña, levántate. Y hay más. La mujer sufre durante 12 años, el mismo tiempo que la niña ha vivido. Esto nos muestra que, desde el momento en que nació la niña, la mujer comenzó a sangrar. En otras palabras, el sufrimiento de una comenzó cuando la otra comenzó a vivir. Esto señala la profunda interrelación entre los dos pueblos, Israel y la Iglesia. El dolor de uno está conectado con el nacimiento del otro. Pero al final ambos están restaurados. Ahora piense en lo que esto significa para el plan de Dios. Al tratar con la mujer, Jesús reconoce una fe que trascendió la estructura religiosa. La llama hija, un título muy poco común en labios de Jesús. Es acogida, restaurada y honrada. El pacto se renueva, incluso con alguien que estaba fuera del sistema. Luego, al entrar en la casa de Jairo, Jesús dice, la niña no está muerta, sino dormida. Todos ríen. Pero él la toma de la mano y la levanta. La nueva generación, que parecía desesperanzada, revive. Esta es una imagen de lo que Dios hace a lo largo de la historia. Hay un tiempo de dolor, de exclusión, de espera. Hay un tiempo en que todo parece perdido, tanto para Israel como para la Iglesia. Pero cuando Jesús entra en escena, restaura lo perdido y resucita lo que parecía muerto. Otra conexión importante. Mientras la mujer se acerca por iniciativa propia, Jairo acude públicamente a suplicar por su hija. Esto demuestra que Jesús responde tanto a la fe como a la individual y silencioso. En cuanto a la fe intercesor y visible, lo que importa no es la forma, sino la esencia de la fe. Dios obra por la fe, ya sea una simple aproximación en medio de la vergüenza o un grito público de desesperación. Además, es significativo que Jesús llame a la niña de vuelta a la vida con palabras tiernas, Talita Cumi. Esto demuestra que el toque de Jesús no solo es poderoso, sino también personal. Así como miró a la mujer a los ojos y la llamó hija suya, ahora toma la mano de la niña y la llama de vuelta a la vida. En última instancia, ambas historias hablan de una restauración completa. Del cuerpo, de dignidad, de identidad, de comunión. La mujer fue sanada y reintegrada. La niña resucitó y fue alimentada. Sí, Jesús pidió que le dieran de comer. Esto es importante. Después del milagro viene el cuidado. Después del contacto, el sustento. Y esto también es un patrón espiritual. Jesús no solo nos sana. Él, cuidarse de nosotros. No basta con tocar y sanar. Él alimenta, acompaña y restaura por completo. Concluimos, entonces, que el número 12 no es casual. Es un recordatorio de que el plan de Dios implica tanto la restauración del pueblo elegido como el despertar del nuevo pacto. Y que en Cristo, ambas personas, representadas por la mujer y la niña, encuentran sanidad, vida y propósito. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta historia resuena en nuestras vidas hoy. ¿Cómo podemos aplicar esta fe que toca a Jesús? ¿Cuáles son los obstáculos modernos que impiden que las personas se acerquen a Él? ¿Y qué sucede cuando nos atrevemos a tocar a Dios con sinceridad? Prepárense para la parte final. Será un llamado directo a una fe práctica, transformadora y audaz. La fe que toca a Jesús aún hoy,
entre lo imposible y el milagro. Hemos llegado al punto de inflexión de este viaje. Hemos visto cómo la fe de esta mujer desafió las barreras religiosas, superó la vergüenza, tocó lo invisible y recibió una respuesta directa de Cristo mismo. Hemos examinado los paralelismos con otras historias de fe en las Escrituras, la conexión profética con la hija de Jairo y el número 12 como símbolo de la restauración de Israel y la Iglesia. Ahora es el momento de mirar hacia adentro y hacer la pregunta que resuena en el corazón de cada persona que escucha esta historia. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Lo cierto es que, a pesar de los siglos transcurridos, la historia de esta mujer sigue siendo la historia de muchos hoy. Personas que viven ocultas, aisladas, cargando con un dolor que nadie ve. Heridas internas, hemorragias emocionales y espirituales que se arrastran durante años. Personas que lo han intentado todo. Han buscado ayuda en los médicos de la vida, consejos, filosofías, recursos humanos, y en lugar de mejorar, solo han empeorado. Personas que sienten que ya lo han gastado todo, que no les queda nada que ofrecer, que están cansadas. Pero, al igual que esa mujer, aún tienen fe. Y aquí está la primera enseñanza práctica: la fe no tiene que ser grande para ser poderosa. Necesita estar dirigida a la persona adecuada. La mujer no depositó su fe en un sistema, un sacerdote ni una doctrina. Depositó su fe en Jesús. Y eso fue suficiente para superar lo imposible. ¿Cuántas veces hoy nos perdemos en debates, sistemas y estructuras religiosas, pero no tocamos verdaderamente a Jesús? Sabemos lo que dice la Biblia. Participamos en rituales. Estamos entre la multitud. Pero no hay transformación. ¿Por qué? Porque el toque de la fe es personal. Es invisible a los ojos de los demás, pero visible para el cielo. Esta mujer no tenía cita. No estaba en la fila para recibir milagros. Ni siquiera habló con Jesús antes del toque. Simplemente se atrevió a creer. Esto nos enseña que no necesitamos fórmulas. Necesitamos fe que mueve. Hay 3 elementos fundamentales en este tipo de fe. Desesperación con dirección. Estaba desesperada, sí, pero sabía a dónde ir. No huyó. Fue a Jesús. Coraje para superar el miedo y la vergüenza. Sabía que, ante la ley, era impura, pero prefirió arriesgarse al rechazo de los hombres antes que perder la oportunidad de ser aceptada por Dios. Acción basada en la convicción: si tan solo te toco. No necesitaba un discurso, una conversación, una escucha atenta. Quería que la tocaran. Eso era suficiente. Y actuó en consecuencia. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuánto tiempo llevas cargando con dolor interior? ¿Cuánto tiempo llevas sangrando por dentro, ya sea emocional, espiritual o incluso físicamente? ¿Cuántas veces te has sentido excluido, avergonzado, indigno de acercarte a Dios? ¿Cuántas veces has pensado que estaba demasiado ocupado para prestarte atención? Esta mujer lo demuestra. Nadie está fuera del alcance de Jesús. Y lo que es más, nos muestra que Jesús no solo sana. Él ve. Él detiene. Él honra. Él convierte la vergüenza en testimonio. Cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado?, no fue porque no lo supiera. Fue porque quería traerla a la luz. Quería que todos vieran que ella, la marginada, había sido acogida como hija. Esto es demasiado poderoso. Jesús la expone no para avergonzarla, sino para dignificarla. Podría haberlo dejado pasar desapercibido, pero no lo hizo. Quería mirarla a los ojos. Quería que supiera: no robaste una bendición. No rompiste una regla. Estabas amado y bienvenido por mí. Hoy en día, muchas personas sienten que necesitan engañar a Dios, que no merecen un milagro o que sus oraciones son demasiado pequeñas. Esta mujer nos enseña que la fe sincera, incluso llena de temor, conmueve el corazón del Señor. Otra lección poderosa: la fe que toca a Jesús puede interrumpir cualquier plan terrenal. Jesús iba camino a una misión: sanar a la hija de Jairo. Pero cuando esa mujer lo tocó, todo se detuvo. El cielo respondió. Esto demuestra que la fe nunca es invisible para Dios. La multitud no se dio cuenta. Los discípulos no entendieron. Pero Jesús sintió que un poder emanaba de él. Este es el impacto de una fe que va más allá de la religiosidad.
transforma el entorno espiritual. Y aquí hay una aplicación directa. Puedes cambiar tu historia con un toque de fe hoy. Aunque estés cansado, aunque hayas fracasado 1000 veces, aunque la religión te haya hecho daño, aunque creas que no lo mereces. No se trata de merecerlo. Se trata de alguien que cree que Jesús es la única esperanza verdadera. No tienes que entenderlo todo. No tienes que tener teología. No tienes que tener fama, un nombre, una formación espiritual. La mujer no tenía nada de eso. Pero tenía algo que a muchas personas religiosas les falta: una fe viva. No esperó a que alguien orara por ella. No pidió permiso. Él era. Y lo recibió. Y lo más increíble, Jesús no la llamó sanada, ni bendecida. Dijo, hija. Esto significa que en ese momento ella no solo fue sanada, sino que fue adoptado, recibió una identidad. Pertenicio. Y nunca volvería a ser la misma. Ahora mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven como esta mujer? Sangrando por dentro, cargando culpa, trauma, rechazo, caminando entre la multitud, pero sin el coraje de tocar. Necesitan saber que un toque es suficiente, que Jesús todavía responde a la fe, que todavía lo detiene todo para responder a un corazón sincero. El milagro no es solo histórico, es actual. La historia de esta mujer no es solo un registro, es una invitación, un llamado, un recordatorio. Dios no está lejos. Es accesible. Pero no es la multitud lo que lo mueve, es la fe. ¿Y tú? ¿Te quedarás entre la multitud, simplemente observando? ¿O extenderás la mano, aunque tiemble, para tocar a quien puede cambiarlo todo? Quizás pienses que eres impuro, débil y sin fuerzas. Pero la verdadera fe nace precisamente en estos momentos. Cuando tienes todo lo que necesitas para renunciar, pero no lo haces. Cuando el miedo te dice que te quedes quieto, pero tu corazón dice, adelante. La mujer con el flujo de sangre nos enseña que la fe puede comenzar en secreto, pero siempre termina en el testimonio público. Jesús no la dejó salir de allí en secreto. Porque cuando Dios nos sana, también nos envía. Cuando nos restaura, nos transforma en mensajes vivos de su gracia. Que hoy tengas la valentía de levantarte, de cruzar la multitud, de superar las pruebas y de tocar a Jesús. No hay milagro más seguro que el que nace de una fe desesperada que encuentra al Salvador. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que también necesite este toque de fe. Escribe en los comentarios, yo creo. Y declara que, al igual que esta mujer, no te detendrás hasta tocar a Jesús. Suscríbete al canal para acceder a estudios bíblicos más profundos como este. Activa la campanita y no te pierdas los próximos vídeos, porque la Biblia todavía tiene mucho que revelar sobre hoy. Suscríbete ahora al canal Lo que dice la Biblia y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida.